La rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Bienvenidos todos a otro segmento más de La Rosca Derecha. Hoy, entre el cuarto bate y el abridor. Señores, este fin de semana, una madre encojonada. A él le gusta provocar. A él le gusta joder. Ay, yo siempre ando que yo le doy en que la saco. Siempre tiene menudo. Este fin de semana, una madre indignada porque su hijo se quería parecer a los tigres, hizo una raya en la ceja y la madre hizo así: tú te quieres hacer una raya en la ceja, yo te la voy a completar la ceja, y le afeitó las cejas por completo. Esto abrió debate, el CONANI incluso la condenó la acción. Esto abrió un debate súper, no encuentro la palabra no es polarizante, es como donde hay mucha materia, donde no es ni blanco ni negro, es como todo está abierto a interpretación. Controversial. Es un tema muy controversial porque las posiciones no está todo el mundo de acuerdo ni cerrado en una sola posición. Yo vi el video ni siquiera lo completé, yo me sabía el final. Sí, apretar la ceja. Yo creo que ella, aquí hay una realidad que no se está observando. Primero, es el camino de sociedad en el que nos estamos convirtiendo, los problemas que hoy estamos enfrentando y cuál es el origen que tienen. En República Dominicana, según la ONU, más de la mitad de los hogares son monoparentales. La mayoría inmensa de esos hogares están encabezados por madres solteras que tienen que trabajar fuera y sus hijos tienen la supervisión o de algún familiar de poca autoridad o el servicio de la casa, o se pasan el día en una escuela donde los profesores son menos que un mojón. Entonces el niño, un machetazo a una profesora el otro día, en un liceo. Diablo. Entonces muchos niños y muchas niñas crecen en un hogar donde no hay una estructura ni una jerarquía de respeto y disciplina. Yo no he criado hijos, yo no tengo hijos, pero yo creí en un hogar donde había una estructura y una jerarquía y había disciplina. Y te dieron tu par de cajetazos. Mi par de trompa. Yo creo que por haber crecido, obviamente, con sus turbulencias de los 80, que hacía una separación, y esas turbulencias te afectan de alguna manera en un aspecto de tu vida. Yo no me imagino una persona que crezca, que tenga que crecer en un hogar donde se den estas realidades. Esta señora, estoy especulando, ella no me lo ha dicho a mí. Yo estoy partiendo de lo que uno puede concluir o sacar como conclusión de lo que uno ve. Posiblemente es una madre que tiene un hijo problemático, que ya está agotada de tratar de establecer la jerarquía y la disciplina dentro de su hogar y se va al extremo. El extremo fue, en mi opinión, no rasurarle las cejas, sino grabar un video y compartirlo en las redes sociales, porque es la exposición al menor lo que es. Es la exposición lo que yo sí critico. Ahora, entendiendo que la realidad social de República Dominicana obedece a hogares que están estructurados de esa manera, no debe de extrañar a nosotros la cantidad de problemas que hoy estamos enfrentando en muchísimas direcciones. Estudiantes que no respetan la estructura de disciplina, respeto y la jerarquía que hay en las escuelas, en los colegios, jóvenes que salen a la calle y andan por su cuenta. Uno como un tigre como viejo. Pero ciertamente es una realidad que no la planteo yo. Son realidades que están planteadas por investigaciones, encuestas, etcétera, y opiniones de gente que son estudiosas del comportamiento de las sociedades, y se viene hablando de esto desde hace más de 20 años en República Dominicana. Y lo que estamos viendo hoy, los índices de violencia, los índices de jóvenes que andan delinquiendo, los índices de jóvenes que quieren obtener resultados instantáneos que aumentan cada día, eso se advirtió a principios de la década del 2000 que iba a suceder si seguía la sociedad estructurándose de la manera que venía haciéndolo desde finales de la década de los 80 en República Dominicana. Es famoso el video de Joaquín Balaguer cuando un periodista le pregunta a él que qué debemos hacer, que qué se debe hacer, y Balaguer le tira toda la canana a la familia y a ese problema que venía ya registrándose en el país de hogares disfuncionales. Y ciertamente, tomando en cuenta lo transversal que es el Estado y el gobierno en sociedades como República Dominicana, Balaguer inteligentemente se escabulló y no dijo que el Estado
podía aportar a través de los sistemas de educación y de proyectos Pero que una pudieran cosa es aportar. ayudar a evitar que estos problemas se den y que veamos madre como esta posiblemente frustrada tratando de establecer jerarquía y disciplina ya cuando un hijo es adolescente en una casa donde posiblemente una madre no está todo el tiempo y el poco tiempo que está, no es verdad que el hijo le va a ser tan fácil acatar o asimilar la autoridad de la madre. Pero una cosa es que el Estado, ¿verdad? Trate de hablar o condene lo que pasó. Pero otra cosa es que se quiera meter demasiado. Tú no puedes permitir que el Estado críe tus hijos, Alberto. Yo estoy de acuerdo con que los padres... Yo creo que en eso nosotros estamos equivocados, en que creemos que el Estado tiene la responsabilidad absoluta de cargar con nosotros en todos los aspectos. Claro. Yo creo que hay cuestiones que son muy del Estado, pero yo creo que la educación y la formación de los individuos debe de darse en el seno del hogar, que la disciplina, los valores y las creencias que los padres entiendan que son los mejores para sus hijos es algo soberanamente de su responsabilidad y que el Estado es garante de los derechos que hemos establecido que son inalienables, que es que tú no me los puedes quitar a mí, que cuando tú violentes esos derechos, pues haya una consecuencia. Más allá de ahí, yo no creo que el Estado tenga que mayor participación o responsabilidad, o la que la sociedad en su conjunto de acuerde y diga, bueno, queremos nosotros que el Estado se encargue de tal o cual cosa, porque el problema es mayor, que el problema es grave y es muy grande y necesita una solución urgente y colectiva. Mira, antropológicamente en materia de seguridad se explica ese fenómeno de lo que se llama delegación de autoridad. La autoridad nunca va a faltar. La autoridad no siempre es buena o no siempre es oficial, pero la autoridad nunca va a faltar. Un narco en un barrio es una autoridad, es un símbolo de autoridad. Un guerrillero en la selva, en una finca, es un símbolo de autoridad, es la autoridad. Una pandilla, una ganga, un ganguero en Haití que cobra un peaje y tú le pagas para pasar, es una autoridad. Y en cierta, la mafia, cuando lo que no es oficial, no es oficial, pero sigue siendo autoridad. O sea, la autoridad siempre va a estar presente, porque alguien tiene que ejercerla. El mundo no va a decir que que viejo eso es mentira. Siempre es una autoridad. Es que todas las sociedades, sin importar los valores que la sustenten, están estructuradas en jerarquías. Y por eso el monopolio de la violencia se ejerce precisamente para regular la autoridad y el uso de la violencia. ¿Qué pasa? Cuando hogares disfuncionales o destructurados, donde la madre tiene que trabajar turno 12 horas, el niño tiene que estar del colegio, llegó, vuelve del colegio, va con los amiguitos, se junta en el colmado del barrio. Cuando viene a ver la mamá, la llega a ver en la noche, la mamá nada más se acuesta para dormir, para levantarse temprano, la comparte el domingo sin mucho y cuando le comparte peleando, el niño se va a la casa. Ese niño no tiene autoridad dentro del hogar, pero la autoridad que ese niño adquiere, la adquiere en la calle, porque va a haber un grupo de amigos, va a haber una ganga, va a haber una pandilla que lo va a reclutar o que se va a insertar y que esa ganga que le va a tener un jefe. Y si él se pasa con el jefe, le dan 3 coñazos. Se va a respetar la autoridad de esa familia, no la de su casa. La familia de su casa es una mierda, el barrio es una mierda. Esa familia que lo va a respetar, lo único que respeta. Y cuando te echa un boche de arriba, eso tú lo respetas. Por eso en las pandillas, en la cárcel, hay una jerarquía, una disciplina militar, porque eso se respeta como una familia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si tú no ejerces la autoridad a un niño desde temprana edad, como hasta los animales hacen, miren, usted agarra, el que ha tenido perrito o el que ha tenido perro, saben que usted tiene cachorro, la hembra preñada con su cachorro lo pare. Cuando la hembra va a comer aparte, están los perritos y le caen atrás y se mete en el plato, la hembra, ¡guácata! Le mete un ladrillo que se mean los perritos. Desde chiquito le enseñan, no te metas en mi plato. Desde pequeñito. Y eso es instintivo. Claro, eso no le enseñaron a ella que tú puedes ladrarle al perro muy duro. No lo muerdas porque es un y también en manadas de perros donde hay un alfa definido, el alfa, cómo funciona en la manada, igual que los lobos, igual que los lobos, igual que los leones. Entonces, ese esquema de autoridad de disciplina es lo que permite que ese pequeñito, porque el pequeñito, y ese complejo se da mucho también entre hermanos que son, cuando un hermano, por ejemplo, viejo, es más pequeño que un hermano más joven, pero más grande. El más grande ve al viejo siempre con miedo. Sí. Aunque sea más chiquito, aunque él lo pueda explotar, pero va a recordar que el chiquito lo respetaba. O sea, igual hacen los leones, asustan al leoncito para cuando cree que respeta al viejo. O sea, es una forma de disciplina. ¿Qué pasa? Como tú bien explicaste, la disciplina está bien y eso poco le hizo.
Pero yo te digo una esto. haitiana agarró y le rompió el brazo a un Y niño de nadie la 3 fue a buscar años. presa. Y nadie la fue a buscar presa. Pero, de Pedro, 3 años un niño roto un brazo, Dios mío, es un maldito ¿Tú no abuso. crees que le hizo más daño afeitarle la ceja entera que ahora ese chamaco en el colegio va a ser la cura del Al colegio? revés, bien hecho. ¿Sabe para qué? Para que usted no joda, bien hecho. Porque Para yo estoy de acuerdo que le dé un correazo, No, pero que... bien hecho. Te voy a afeitar de las 2 cejas. Mira, tú eres bacano. Mira, le dijo, en mi casa que tú estás. Bien hecho. Y la autoridad, con todos sus derechos, pero entiendo que deben tener una consideración especial, porque lo que ella hizo mal enseñarle, que usted no puede grabarlo, porque expone al menor de edad, lo está exponiendo. Pero el hecho de disciplinarlo, tiene todo el hecho para que sea un policía que te lo afeite, o te lo explote en una cárcel, o te lo mate en un barrio, que sea la mamá que te lo afeite para que el chamaquito coja cabeza. En el barrio había un dicho que le decían a la mamá cuando le daban con un palo en la cabeza. Para yo llevar una cantidad a la victoria, mejor te llevo a coser al Claro. marido. Bien Exactamente. hecho. Entonces, ¿qué pasa? Se ha perdido el concepto de autoridad en el hogar. Y cuando se pierde en el hogar, como tú bien pusiste, ¿qué pasa? Se pierde en la escuela, se pierde en los trabajos, se pierde en la sociedad y se pierde en cualquier método de convivencia porque tú nada más respetas a tu ámbito directo. Y si tú en la sociedad, que es la primera ente de formación cívica y social de cualquier individuo, ahí es que te enseñan a convivir, porque ahí es que te enseñan tu hermana, usa el baño primero. Tú, el vaso de agua, no el conflé para los dos. Se acabó la leche. Primero papá. Ahí, esa es la primera categorización de convivencia que cualquier ser humano tiene. Y después ahí te va a la escuela, ya tú vienes en la casa. Bueno, en la casa dice que hay que pedir permiso, se pide permiso. En la casa dice que el baño va primero para allá. Y ya tú sabes, ahora si la casa viene como un demonio de Tasmania, ¿qué va a pasar en el colegio? Va a venir como un demonio de Tasmania en el colegio. Entonces, si los padres se les quita la prerrogativa de poder disciplinar a sus hijos, no abusar. Esa te iba a pre- esa era la próxima pregunta. Tampoco, ¿Hasta qué punto? Abusar no ha dado correazo. Abusar no ha dado, abusar rompe un brazo. Abusar de que amarrarlo atrás, posado, meterle de que guindado 12 horas al día. No, eso es abusar. Pero dale 3 correazos, dale 3 chuchazos, 3 chacletazos. Eso no es abusar, eso es disciplina. Y para que llore tu mamá en el cementerio, que llore tú hoy. Tú sabes que Llore tú planteas hoy. algo, pero tú ibas a decir. No, que yo le voy a decir el caso mío, que también lo comparto con José Luis Mendoza, que él me dijo exactamente lo mismo. Mi papá a mí me dio menos de 5 veces. Y mi papá me hablaba una vez y yo obedecía. A mí me Mi dio mamá 2 me veces. daba interdiario, un manoplazo. Yo decía, ok, yo prefiero coger el manoplazo que ella me va a dar y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y ella me tiene que hablar 3 y 4 veces. Al final es que la consecuencia de lo que tú hagas te ponga a pensar 2 veces. Tú dices, mira, espérate, mi papá es que me está hablando. Ya yo sé que si no Pero obedezco... consecuencia no es que, mijo, tú sabes que hiciste algo mal. No, Tú exacto. sabes que darle una galleta a El la ser humano profesora, necesita- eso no está bien. Mira, mijo, tú sabes que ir al colmado y robarte un pote de romo, eso no está bien, mijo. Tú sabes que ir a la casa de fulana y enganchar la luz, robarte una televisión, eso no está bien, mijo. No. Es que usted tiene que decir, mira, entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente, y tú que mencionabas a Balaguer, también lo dijo una vez, es que el dominicano no aprende con macana. Lamentablemente. Nos guste o no, pero aquí hasta Sí, que no pero te dan dos a veces coñazos. se le va la macana a los macaneros. Bueno, pero ese es es que- el problema. ¿Hasta qué punto pueden los padres? Es el debate. ¿Hasta Mira, qué ese es el punto pueden los debate. padres? El tema de la disciplina y cómo, hasta dónde llega la autoridad del padre para la disciplina, yo creo que es una cuestión sencilla. Se define en qué es disciplina. Eso no hay que irse Exacto, ¿qué a es la disciplina? luna. ¿Qué es Pero disciplina? el Estado que define qué es disciplina. ¿Qué es disciplina? Yo entiendo yo O los padres que definen. partiendo de un concepto que muchos lo traen por los pelos cada vez que estos temas se dan, cuando hablan de la disciplina militar. Bueno, la disciplina militar, ¿cómo se estructura? Se estructura en un escalafón. Tú obedeces a un tigre que 4º año, 2º año, 3er año, entonces tú eres recluta que llegaste, tienes que cumplir una serie de tareas y obedecer, y a partir de eso tú vas escalando. Y los que han estado en academia, porque no he estado nunca, pero simplemente hablo de las anécdotas que me cuentan, el 2º año tiene una autoridad por encima del 1er año. Y esa disciplina militar o ese comportamiento dentro de la academia tiene un propósito que tiene que ver con la cadena de mando dentro de ese grupo de personas, que cuando tengan una misión se sepa cuál es el rol de cada quien y quién es que manda a cada quien. Y si no se y a quién cumple, tú obedeces y si no se cumple, los entonces castigos son ejemplares, son hay un fuertes. hay un castigo. No estoy diciendo que estoy tratando de definir de manera rudimentaria el concepto. Ahora, si nos vamos a la acepción del diccionario, pues
vamos a tener que ser muy literales. Estoy hablando en términos figurados. Entonces, cuando hablamos de esto, evidentemente que disciplina, como dice Casali, lo comparo totalmente, disciplina no es abuso. Claro. Disciplina no es exceder los límites de la racionalidad en ese aprendizaje que debe de obtener el individuo que está siendo objeto del disciplinamiento. Entonces, no me digas que disciplina es dejarlo 3 días sin comer. Porque eso es... No, eso es tortura. Eso es tortura. Eso No me digas que disciplina... Pero una buena pela de disciplina. Es meterlo en una cisterna con la cabeza está aquí en el agua. No, porque eso es tortura también. Ega, correa, Entonces, chancletazo, galleta en la cara. ¿Qué Galleta en su cara. ¿Qué es disciplina? Bueno, yo entiendo. Y aquí siguiendo tal vez algo que Jordan Peterson lo explica bastante bien en su libro. Que se ha hecho un bestseller de hace un par de años atrás, 5 años ya, ¿verdad? O 6. Él habla en esa parte en una parte del libro de cómo las sociedades, hasta las más primitivas, funcionan por jerarquía. Él le pone de ejemplo Siempre. la langosta. Hay jerarquías. Buenísimo ejemplo. En el hogar hay una jerarquía. Si tú aprendes de que todo esté estructurado en base a un orden jerárquico, no estoy diciendo de que porque una madre sea madre, tenga derecho a hacer lo que quiera con el hijo. Ahora, el Estado, y en esta parte quiero ser claro, no puede ir a esa madre a decirle, si esa madre es cristiana, que no le puede enseñar a su hijo a creer o a tener las creencias que ella elige. Y si ella es cristiana y decide no compartir con su hijo esos valores o no inducirlo en ese camino, pues también eso es entendible. Pero eso es una decisión que ella tiene. Lo que el Estado no puede decirle, tú no le puedes enseñar religión a tu hijo, porque nosotros somos un Estado donde la religión es laica y que el individuo elija cuando tenga 18, porque falta de la formación integral del individuo es compartir aquellas cosas que son afines a quien él tiene de ejemplo. El primer héroe y la primera heroína que tiene cualquier ser humano son su madre. Su padre, su madre, es el primer no es Superman. Y cuando en el año 99 yo comencé en la radio, yo comencé en el 97, pero comencé a trabajar pues el tipo viene de la escuela. En la radio. Yo recuerdo que uno de los primeros programas que yo participé con uno de mis mentores, él hacía una observación de un fenómeno que se estaba dando por el crecimiento que estaba teniendo la clase media en República Dominicana y que nuestra generación no tuvo esa suerte, que era tener una televisión en la habitación. En la casa, hasta la década de los 80, se veía la televisión en la sala. En la sala todo el y había un horario para ver televisión todo el mundo junto. La hora de dormir. Aunque no te gustara. Obviamente los tiempos cambian y con esos cambios trajo que tú pudieras tener un televisor en tu habitación. ¿Y qué decía él? En la medida en que tú vas atomizando la relación de familia, se va atomizando el vínculo del individuo con esa familia, y así pasa. Pero que Alberto, con la sociedad. Antes tú llevabas al colegio y había que ir a comer juntos. Y él juntos, ya no. Y él planteaba, él decía que muchos padres de clase media, media alta, habían delegado en MTV, en la televisión. Carson Él ponía Daly. MTV de ejemplo, porque era el canal más popular dentro de los jóvenes entre 13 y 18 en la época. Hablo de hace 23 años, para que tengan una idea. Y el cable estaba en plena expansión aquí en República Dominicana y no había un hogar de clase media que no hubiera cable. Y él decía que lamentablemente la televisión estaba sustituyendo el rol que debía jugar el padre y la madre en la vida de ese niño. Y yo llegué a escuchar, y todavía hoy lo escucho, de que la gente que está en la televisión debe de tener cuidado con lo que dice por la educación de nuestros hijos. Cuando tú educas bien, no importa lo que tu hijo oiga, claro, ni dónde lo escuche, ni dónde lo vea, los valores que tú le inculques, porque tú eres su heroína si tú eres la madre, o tú eres su héroe si tú eres el padre. Eso no lo va a romper nadie, porque hay un millón de ejemplos. Porque los que son individuos funcionales a partir de esa fórmula, como ejemplo fehaciente, son más que los que aún aplicando esa fórmula no funcionan. Son la excepción. Yo estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado? Si te pones a ver hoy en día, ya no es la televisión, sino una tablet o un celular, YouTube, las redes sociales, o las redes sociales, los que están encargados de forjar y de transmitir la educación, y los padres entender que los que están en las redes sociales tienen esa obligación. Y yo pudiera ahí coincidir con José La Luz, es que hay una responsabilidad. Y ciertamente pudiera decirse, sí hay una responsabilidad, pero no una obligación de quien se expone para
para convertirse en el ejemplo de alguien por aquello. No recuerdo cuál jugador fue que le dijo a alguien que él debía de ser un jugador ejemplar porque él era el ídolo para su hijo, y le dijo: yo no tengo que ser el ejemplo de su hijo, séalo usted porque usted es el papá de él. Mira, Exacto. yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Hay cosas tan frágiles que influyen en una persona. Hemos visto casos donde dos hermanos se crían igual, los mismos padres, la misma abuela, quien sea que lo críe, y uno es delincuente y el otro no. En mi caso, yo jugaba videojuegos violentos desde que yo tengo 5 o 6 años. Yo era el primero. Los primos me iban a mi casa a jugar Grand Theft Auto porque ellos no lo dejaban. Y yo no ando en la calle matando gente ni dándole tiro a la gente. ¿Tú entiendes? Entonces, al final yo entiendo que es verdad que cada cabeza es un mundo. Los padres influyen bastante porque a mí siempre me dijeron: mira, la película que tú estás viendo, eso es mentira. Siempre me hacían eso. Me traían eso a colación. Los videojuegos, mira, eso es mentira. Ese porno que tú estás viendo, eso es mentira. Deja de estar viendo ese... Que es verdad que es mentira ese porno. Eso es mentira del diablo, Satanás. Pero ha mira, dañado a los tú hombres. tocas ese tema, el tema de la pornografía. Yo siempre lo hablo porque me topé con un artículo muy interesante que plantea cómo el consumo de pornografía en los últimos 20 años ha tenido efectos positivos y efectos negativos. El efecto positivo es que la mayor exposición al porno, muy al contrario de lo que plantean algunas feministas, de que los hombres que ven porno son potenciales violadores. Oye, si hay un hombre con alguna pulsión de salir a arrancar los panties y darle a una mujer y viendo porno, se masturba y ya eso acabó ahí mismo. Ya es mismo. Pero sin embargo, en el aspecto de la idealización de la relación de pareja y en el aspecto del rendimiento, ¿Tú crees que la mujer del va a hacer hombre de todo y decir qué fue? en el porno? Tuve un video de 45 minutos y tú ves eso ahí, tú crees que en la vida real es así. Y hay tipos que Después se de han 5 minutos formado ¿y qué pasó? y cuando se encuentran con la realidad de su primera vez, se frustran porque su encuentro sexual solamente duró 3 minutos. Déjeme decirle al que dure 3 minutos, donde quiera que sea que esté viendo. Al medio así Si no. usted No me dura- al medio ni a Rocco así, Si por favor. usted dura Así no. 3 minutos, usted es un súper amante. Esa es la ¿Y que verdad. 3 minutos seguidos? 3 minutos seguidos. Usted es un súper amante porque el promedio de duración de un encuentro sexual son 5. Los regulares andan por 3 y los mediocres andamos en 45 segundos. Entonces, enganche y apriete. Entonces, usted no está tan Rocco me mal. enseñó un truco y que tú La sacas la ficción, galleta. la ficción de la pornografía nos crea unas expectativas que nos desconectan con la realidad y la naturaleza humana, y así pasa con muchísimas cuestiones. Mira cómo Ricky dice que sus padres le decían: bueno, cuando ven una película, mira que eso es ficción, eso es tal cosa, eso no es realidad. Se daban el chance de conversarlo contigo. Y uno a veces se pregunta qué cantidad de tiempo le están dedicando los padres hoy a conversar con sus hijos. No a darles sermones, a tener conversaciones, a irte de viaje con tu hijo. La primera conversación que yo tuve con mi papá, que yo recuerde, una conversación profunda y que duráramos mucho tiempo hablando, yo tenía como 16 años, 18 años, porque quien se encargaba de las conversaciones y los temas difíciles en mi casa era mi mamá. Porque mi papá tenía esa concepción de la década de los 50 y de los 70, que los padres solamente estaban como el último gran recurso cuando había que dar un trompón. La mamá maneja todo. La mamá era la que manejaba todo. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que cuando hay una colegiación en la crianza, hay roles que lo cumple el padre y hay roles que cumple la madre, Sí. que cuando se combinan, pues suplen bastante bien en la formación del individuo. Yo no soy el mejor ejemplo de formación, ni siquiera me pongo de ejemplo, pero puedo decir que mis padres hicieron lo que ellos entendieron que era lo mejor a partir de la experiencia, porque nadie va a una escuela de ser padre. La escuela la vive uno como hijo, siendo hijo, y uno dice: bueno, papi haría tal cosa, o mami en tal caso, si es una mujer, haría tal cosa, o yo no haría tal cosa con mi hijo porque no me gustó, me pareció injusto, etcétera. Creo que esa es la primera escuela, y ya aparecen muchos teóricos, escritores, psicólogos, etcétera, terapeutas, que han planteado 1.000.000 de teorías, y por ahí va eso. Pero lo que te decía del documento, para volver a ese punto que señalaba, que dice, bueno, la necesidad de garantizar a la sociedad futura el crecer y desarrollarse en sociedades donde no primara tanto la violencia en la formación del individuo, en la disciplina al individuo, llevó a primero establecer límites en cuanto hasta dónde tú como padre tienes derecho a disciplinar.
Y hubo países como Estados Unidos y otros, como el caso de Inglaterra, pero en Inglaterra, en Japón, que se estableció en la década del 50, esos límites también de disciplinamiento, en muchísimos países que lo hicieron muchísimo antes que nosotros, esas leyes fueron demasiado allá y dejaron una brecha muy abierta, y entonces lo que provocaron fue un rompimiento en la relación de los individuos. No, y la jerarquía en el caso de Estados Unidos, de padres que son prácticamente hijos de sus hijos. Sí, porque allá no se le puede dar. Y en el caso de Japón también hay una situación similar, obviamente. En China hay límites, después del segundo brazo no lo puede cortar más. Lo corta dos brazos, muchachos. La intención muchas veces que hay detrás de estas leyes que establecen estos límites es exactamente eso, garantizar que un padre no entienda que él tiene un poder absoluto de hacer lo que le dé la gana y hasta donde le dé la gana con el hijo, porque siendo honesto y realista, no es así. Porque volvemos al tema de es hacerlo pasar hambre, disciplina. El problema es partirle un caldero en la cabeza, no, disciplina. El problema evidentemente es que si tú no le estableces la jerarquía autoritaria a temprana edad, y el establecimiento de esa jerarquía no se hace con inducción cognitiva, porque el niño de 4 años, tú le puedes explicar, mira, mijo, eso está mal hecho, y su mente, que él te diga, sí está mal hecho, no lo va a asimilar como algo negativo, en un aspecto. Incluso un niño con un tenedor va a meter el tenedor en un enchufe. Tú se lo quitas a la mano y dices, no, mijo, no haga eso, que te puede electrocutar, te puede hacer un daño. No. Él te da, ok. Hasta que él no lo pruebe, el enchufe y entra ahí, no lo va a dejar. El problema es que a veces que no sobreviven. Tú lo agarras con el enchufe y con la vaina ahí y le das una golpeada. Coño, dos correazos, que lo ponga a llorar. Y digo, vuelve a hacer eso para que tú veas. No vuelve a hacerlo. A mí me cogió con tirarlo. Tú le estás evitando un daño superior, va infringiendo. Lo que pasa es que tú estableciste aquí hace no sé si lo recuerdas, que hablaste aquí de que hasta cierto punto la violencia es una forma de comunicación. Es el primer método de comunicación. Cuando un muchacho no entiende, tú no puedes hablarle. Tú, la verdad, de un coñazo, el chamaco no va a entender ahí mismo. O sea, es un método de comunicación. Ahora, obviamente no caemos en el abuso, pero sí es necesario, lamentablemente, la disciplina física a los niños. Por eso eso ocurre en todas las jerarquías y organismos donde hay jerarquía. ¿Qué hacen? Usted hizo algo malo en el ejército, a correr 2 horas corriendo. Tú te pasaste esto. A limpiar los baños un también. día en la playa, sudando, congelado, metido ahí. A mí, recuerdo un campamento, nos dejaron, ustedes están jodiendo, dije, con la vaina, brechando mujeres en el baile del campamento mujeres. Nos dejaron para un monte en Comatillo, tirados, los 4, tomen en sleeping bags, ténense ahí. Nosotros asustadísimos. Pero esa disciplina física de entender que no es nada más hablarle, lo que existe está muy mal. Sabes que asesinar a una persona y puñalearla no es algo muy bueno, es algo negativo. No, sí, eso, hay que darle un coñazo, no respeta y después tú vas a entender. Pero ahí que lamentablemente mientras menos recursos de formación tiene un padre, menos entendimiento de esto va a tener y se le va la mano. Porque hay que entender que, oye, una mamá que llega cansada de trabajar 12 horas, se le fue el gas, tiene que salir a buscar el agua, viene el muchacho a joder, y ya no va a sentarse a hablar con él. Así que, ¿tú sabes ay, mira, mijo, le va a dar cállate, coño, papá. Yo tenía un vecinito que no podía salir a jugar con nosotros a la calle hasta que no hiciera la tarea, y él se acostumbró a hacer la tarea mal. Ya la acabé y salía a jugar. Bueno, y eso le hizo daño. Esa medida de corrección le hizo daño. Porque la mamá no le revisaba la tarea. Exacto, porque ahí era que quería llegar. Tú tienes que tener supervisión periódica. Sí, pero tú estás diciendo algo. Y a otros no lo dejaban merendar. Algo que no tenía merienda. Algo que de verdad es radiográfico de lo que está pasando. Porque mira, tú lo dices de chiste, pero ahí hay un acto negligente que para mí cae en la misma categoría porque tú tienes una responsabilidad. Claro. Y el problema es que nosotros, sobre todo a partir de la primera mitad en Occidente, de la primera mitad de la segunda mitad del siglo XX, nosotros le dimos prácticamente al Estado casi todas las responsabilidades que la familia y que el individuo tenía dentro de la familia. El Estado ahora es que la suple. Sí, el kindergarten, papá. Y nosotros entendemos... Hay que trabajar, dejar a los niños allá, el Estado los críe. Yo he visto personas, y esto me pasa a mí, me ha sucedido en varias ocasiones, quejarse, y yo sé que hay gente que va a estar en desacuerdo. Cuando hay tormentas aquí en República Dominicana, siempre suspenden las clases. Como yo trabajo radio,
de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, yo me tengo que topar con padres que llaman a quejarse, que trabajan, que dicen, ¿y ahora con quién yo voy a dejar el niño si suspendieron las clases? O sea, que el colegio es la Porque el guardería. colegio ya no es No, el papá es el cuidador del niño. No, el colegio ya no es el ¿La lugar donde tú lo guardería? mandas a que él aprenda cosas muy No, elementales. ese es el que por cuidador. que por tus limitaciones tú no le puedes transmitir, o porque es responsabilidad tuya en encontrar una gente que tenga la formación para guiarlos en ese camino. No, el colegio es el almacén donde tú te deshaces de 8 a 5 en lo que tú trabajas del niño. Ajá, el storage place. Para que el almacén del muchacho, y tú como padre no tienes pensado un plan de contingencia en caso de que suspendan la clase por una tormenta. Entonces, el discurso siempre es, este maldito gobierno que suspenda la clase. Y digo, yo voy a hacer con ese muchacho ahora. ¿Qué me pasa a mí? Me sorprende. Digo yo, pero es que eso no es rol del gobierno. Se ponen a tener hijos sin cuarto para pagar una trabajadora. Suspendiendo la clase, Cambia lo que el está diablo. haciendo Claro. es cumpliendo con el rol. ¿Cuál es el rol? Mandar el mensaje de que hay una situación de peligro y que no van a exponer a los niños a una situación de peligro, que es una tormenta con vientos, lluvia, condiciones peligrosas, a estar en un plantel escolar, exponer también al padre en caso de que tenga que ir a buscarlo, Claro. y que ese peligro se reduzca al máximo. El gobierno hace lo correcto. Ahora, tú como padre debes tener un plan de contingencia en caso de. Y creo que el mejor ejemplo que podemos tener nosotros, lo vimos con la pandemia, con la suspensión de la clase y cuando los padres tuvieron que volver a trabajar. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que ingeniársela. Y los que estaban temerosos estaban luego diciendo, bueno, es que necesitamos, es que ya no aguantamos porque estamos pagando un daycare o estamos pagándole a alguien para que lo cuide y el doble gasto, etcétera, porque pagamos el colegio y pagamos aquello, entonces las clases virtuales. Hubo un montón de cosas que se dieron. Y yo creo que ahí hay un montón de enseñanza que se puede sacar, que la gente puede reflexionar y que en el caso de que tú entiendas que el Estado te lo va a resolver todo. Yo he visto casos de madres que dicen, bueno, es que mi hijo salió delincuente porque a mí el Estado no me metió la mano. Oye, No, tu hijo no nació delincuente porque necesariamente No. tú como madre no tuviste todas las herramientas necesarias como individuo para no permitir que el entorno Y te eso, lo y eso no es corrompiera. verdad, porque hay muchas madres pobres y Que yo se tengo fajan. ejemplos Pero, de pero ellos. yo Claro. le doy hasta esa licencia. Yo no se la doy porque yo tengo un caso, miren, muy sui generis, que eso es, y lo pueden buscar, un caso famoso. Quien fuese mi nana de toda la vida y mi cuidadora, Juana, que es una tu persona... nana. ¿A ti era de los que mandaban a los cumpleaños con una nana? No, mi mamá me lleva, no, eso a ti es A mí pendejo. nunca, a los ti que te primitos me pendejo. hacían, yo nunca fui A con un ti cumpleaños de que con A una mí yo nana, tú estás loco, tampoco, me nunca. tiraban solo A mí ahí. no. Ahí mi mamá estaba ahí todo el tiempo, me dejaba chuchar la Y Esa di que es a la la verdad. clase de tenis, Esa di que es con la la- nana, y la nana Esa ahí es la mirándote ventaja de jugar. haber- Y la haber nana ahí nacido en el limpiándote los Simón cojones a Bolívar. ti. Y te limpiándote los cojones a ti la nana, pendejo, no van a hablar. En el Simón Bolívar la nana, no, eso no existía. Pero mira, ¿qué pasa? Las nanas señores, salían del Simón Bolívar. Una colaboradora. Señores, era como mi a mamá. cuidar a los hijos a otros. La familia todo el tiempo. Y Juana tuvo un caso, una mujer pobrísima, señores, de muy escaso. Paupérrima. De escaso Allá abajo, en lo último. No, de escaso recursos. Tuvo una situación donde le matan 3 hijos. El diablo. Su esposa le mata 3 hijos. A su hijo mayor le corta una mano, salvando a su hija menor, a su hermanita. Y esa mujer, que a pesar de esa desgracia, de vivir en una pobreza, echó a su familia para adelante. El muchacho ahora es profesor. Pues no es lo mató a marquito, los 3 hijos. En una escuela en Nueva York, y la hija tiene un salón ahora. Y los muchachos salieron muchachos buenos. Y en un ambiente terrible. Y con ese trauma que en tú Guarica, describes. no hay vaina, que es un ambiente que, pedía Dios mío, crié a estos muchachos aquí, esto es una cosa, pero es que está ahí mamá todos los días 24 horas. O sea, ¿qué te digo con eso? De que hay un estudio en ICU, en Illinois State University de Chicago, que es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Y eso no se habla mucho, de crímenes negros contra negros. Black on Ellos black son los crimes. principales que se matan entre ellos. La mayor Siempre son cantidad de ellos. homicidio por armas, no es de que blancos asesinando gente. No, ni Son- policía, ni policía En negro. Chicago. ¿Y sabes qué se descubrió ahí? Como tú mencionaste, que los índices de violencia y criminalidad altos vienen la mayoría establecimientos de lugares disfuncionales donde las madres, primero, el niño nunca conoció al papá. Claro. Nunca conoció a su papá. O sea, el papá nunca tuvo ni Hay un día. hay un libro que habla ni un sobre día eso, presente, ni de un la- solo día. De la década del 80, que habla del problema de la familia negra en Estados Unidos. Que los papás Le no crían escribió- hijos. Los papás no crían negros. Lo Perdónenme, escribió pero- un profesor universitario después de 20 años de análisis, desde la década del 60, cuando empezaron a implementarse los programas de asistencia a las familias. ¿Y qué pasaba con muchas de esas familias negras? Que iban los trabajadores sociales y le decían,
tú pudieras estar recibiendo una ayuda del gobierno, pero tú tienes un hombre metido aquí en esta casa. Si tú no tuvieras un marido aquí en esta casa, tú recibirías tanto. Y empezaron entonces a criar sin papá. En estados como Illinois, estados como Nueva York, estados sobre todo de la costa este y de la costa oeste, empezó a darse este problema. Está en ese libro. Es un libro que ha sido bastante debatido, aunque últimamente es un libro que está casi proscrito porque hace señalamientos casi prohibido, hace señalamientos en la sociedad americana de cómo los programas sociales en Estados Unidos fueron parte de los causantes de eso que tú describes dentro de la comunidad negra, que no solamente ha servido para ser el grupo donde más abortos se practican. También sirve para eso, porque lo llevan para hacer eso. En estados donde la comunidad negra representa el 10%, el 42% de los abortos son mujeres negras. ¿Qué le dice eso? Entonces, ¿qué le dice entonces, hay una serie de planteamientos que hacen, porque hay mucha información sobre esto, que dice que esa erosión de la familia negra, que hasta la década del 60 eran familias nucleares. O sea, dígase que tenía papá y mamá, abuelos, tíos, todo el mundo. Funcionaban bastante bien. Había violencia porque estaban en los cinturones de pobreza, pero estructuralmente eran familias cimentadas en valores que esos niños que se criaban ahí, la mayoría se dedicaban a trabajos humildes, a pesar de vivir deporte, la segregación, humilde, sí, a pesar de vivir el discrimen de muchas leyes que había en Estados Unidos. Representaban una minoría. Señores, los delitos en Estados Unidos eran dos grupos hasta mediados de la década del 60. Eran o los irlandeses o los italianos. Los irlandeses. Los irlandeses son terribles. Entonces, a partir de la década del 60 es que esto empieza a cambiar dramáticamente. Hay un historial del Departamento de Justicia. De cómo está el crimen en Estados Unidos ahora mismo, donde el porciento de población afroamericana en relación a la población latina, europea, y los blancos caucásicos norteamericanos, y la tasa de crimen. Suena feo decirlo, y por eso siempre hacen esto y que sí, somos más criminales porque somos más pobres. Pero carajo, los hispanos son pobres. No hay un vínculo necesariamente de la pobreza con lo que el tipo plantea. Es la raza, la afroamericana. Es la estructura del lugar en el que crece ese niño. La estructura. Hay una película que llama Precious, que se hizo como en el 2000. Durísima, Precious. Esa película. De la mujer, de la muchacha. Que Oprah Winfrey hace creo que fue que la produjo, y hay una actriz. De la gorda, que vaina, sí. Sí, pero la chamaquita. Es una película que fue nominada al Oscar, pero la historia que cuenta esa película, eso es ficción en parte, pero es basado en una realidad social de la estructura de la familia, cómo pasa en muchas familias, en muchos estados de Estados Unidos, estos casos de cómo hay madres que están más atentas al marido que la atiende sexualmente que a la hija que el marido le está abusando. Y cómo hay madres que echan a la calle a sus hijas porque ven a su hija como competencia. Es una realidad social. Diablo. Y eso solamente pasa en familias que se decomponen. O sea, es un problema que los que son estudiosos de esto deberían de dedicarle tiempo, y a los que no somos tan conocedores, hacernos entender, como pasa con ese libro. Le prometo que le voy a conseguir el título del libro. Búscalo para leerlo. Porque es que lo leí hace mucho tiempo. Pero hay también otros autores que también plantean el problema, y que todos tienen, la gran mayoría de ellos encuentran en la erosión de la familia, en la debilidad de la estructura familiar en esas sociedades, el principal causante de los problemas que se desatan en esos grupos. Claro, la pobreza tiene un vínculo por múltiples razones, multifactorial, con la violencia. Pero en el caso de los negros, la pobreza lo que hace es potencializar otras realidades que también se dan, como la que tú defines, las muertes violentas por arma de fuego, negro a negro, el asalto, el tema de los crímenes, pero etcétera. Y nosotros como una sociedad, que creo que es la intención de todos los que formamos parte de ella, de convertirnos en la mejor versión de lo que fuimos. Yo creo que tenemos que ver en esos casos y empezar a discutir y hablar con apertura. ¿Qué casos como esos pueden abrir espacio de aprendizaje y de discusión, y entender que así como esa señora, hay miles de madres y miles de hogares que están pasando por lo mismo, y que ese carajito que hoy se hace 3 rayas y que la madre está tratando de disciplinar
con los pocos recursos que tiene tal vez en su mente, Exactamente. ella lo está tratando de hacer para que mañana ese hijo no sea el que salga y le arrebate la vida O al que se la quiten a él en el barrio. o que se la quiten a él. Pero tal vez ella está pensando más allá, como el chamaquito de la Ciénaga, que era cabeza de una banda de delincuentes que con 14 años ya era jefe de una banda y andaba acabando por el Espaillá y por el Gualey, y era un terror ya con 18, 20 años y era el que dominaba. Y él comenzó hace 6 años a hacer eso. Imagínate. Y posiblemente ese pana viene de un hogar estructurado de esa misma forma. En final, si usted no cría a sus hijos, disciplina a sus hijos, la calle lo va a criar y lo va a disciplinar. Así es. Para concluir, interesante segmento de La Rosca. No olviden suscribirse, darnos like. Si este episodio llega a 100 comentarios, se va a empezar a rifar hoodie ¿Te de vas La a Rosca regalar $100 derecha. tú también? ¿Eh? ¿Vas a regalar $100? No, yo no voy a regalar $100, pero vamos a empezar a rifar los hoodies de La Rosca derecha. Hay que decir que los judíos de aquí lo mandaron a hacer en el Polo Norte. Mínimo, porque oye, tú puedes estar, coño, en Utah, manito, en 40 invierno. bajo cero. Y esa vez tú sudas. Y tú sudas. Y tú estás sudando. Y el diablo, Así ¿pero que qué es esto? son idóneos para los lugares muy fríos, concentros y vainas así. Pero antes de que tú termines, quiero dejar un mensaje en dos direcciones a los amantes de este canal que se ofendieron por mi comentario sobre los tatuajes. Y yo creo que el gran problema que tiene la sociedad dominicana es la incapacidad, es la renuncia. Pero yo no me ofendí, se ofendieron ellos. Es la renuncia pero a una pensar que es ese el resistirse a pensar de manera crítica que el dominicano tiene, y de asumir que cada cosa que tú dices, tú automáticamente te lo endilgas y entiendes que es a ti. Si usted tiene un tatuaje y usted se lo encuentra bonito, yo se lo respeto. Si yo se lo veo, voy a seguir pensando que el tatuaje es una asquerosidad. Porque esa es mi opinión. Pero cogió mucha gente con tatuajes. Esa es mi opinión. No me hagas Ahora, mucha gente con tatuajes. lo que... Pile gente. Ah. Pile gente. Pero siempre le digo lo mismo. Tu cuerpo se vería mejor sin esa mancha asquerosa. Pero le sigue dando igualito. Pero es bueno que tomen eso en cuenta, porque yo no estoy diciendo con mi opinión, No, por Dios, no señor. te lo hagas. Te estoy diciendo simplemente lo que opino, que puede partir de la ignorancia, puede partir de valores O de que te da errados, la maldita gana o de que me da la encontrarte lo maldita gana. asqueroso y ya. O sea, Pero yo me sigo encontrando con que se hace un tatuaje en la debo de cara. aclararle dos cosas, porque eso lo defiendo yo a capa y espada, porque el salón es muy bueno. Yo no uso queratina. Ese es mi pelo natural. ¡Maldita! La rosa derecha.